creo que ahora es responsabilidad de mi generación, o por lo menos yo me siento responsable de poder darles esas herramientas a esa generación de 19 años para abajo, que son los que recibieron todos estos estímulos, que su forma de pensar está totalmente desarrollada, mucho más que nosotros, que entienden las cosas de una matemática abismal y que lo que necesitan es poder canalizar, si es a través de la música, si es a través del canto, si es a través del teatro, si es a través de la danza. O sea, le estoy hablando de una generación de chavos que todo lo hacen matemáticamente. Somos grandes como raza, y sin embargo, no sé si por miedo o por flojera mental, nos es más fácil replicar lo ya visto. Y sin embargo, como raza, tenemos una capacidad infinita de crear. Es cuestión de creer. Palabras de nuestra invitada en este tercer episodio, Mirele Bartilotti Rodríguez. Estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Olmeca, en Villahermosa, Tabasco. Ha trabajado como jefa de producción en el largometraje Perfume de Violetas, bajo la dirección de Marise Sistak, y en varios cortometrajes del Centro de Capacitación Cinematográfica y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Como productora ejecutiva, desde 1999, ha trabajado para OCESA, OCESA Presenta, Operaciones OMG, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Azteca Teatro. Ha sido coordinadora general de la Prague Quadriennale en las emisiones 2007 y 2011 en Praga, en 2008 y 2012 en México. Fue coordinadora de producción en el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, al lado de Mario Espinosa, y ahora funge como directora. De junio de 2008 a mayo de 2017, formó parte como coordinadora técnica y de producción de la Compañía Nacional de Teatro de México, al lado del maestro Luis de Tavira, y al inicio de la gestión de Enrique Singer, llevando a cabo la producción, logística y coordinación técnica de todos los montajes de esta compañía, colaborando al lado de creadores de escena nacionales e internacionales. En su vasta trayectoria puede mencionarse que Bartilotti recientemente fue titular de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Se ha desempeñado como coordinadora de logística, planeación, producción y enlace administrativo en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y coordinadora de acciones de enlace entre la Compañía Nacional de Ópera y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes. Mirele Bartilotti Rodríguez, en Diálogos con la Comunidad. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de la temporada 8 y hoy, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, nos da mucho gusto en la universidad visualizar a nuestros egresados y egresados que, como es el caso del que vamos a platicar, pues es una egresada exitosa. Tuve el gusto de, seguramente tú lo sabes, Mirele, bueno, pues me une a tu padre, a don Pedro Luis Bartilotti, una amistad de mucho tiempo, que además transita más allá porque fue muy amigo de mi papá, en paz descanse. Y te voy a comentar una anécdota que le estaba platicando a Julio. Yo conocí a tu papá, paradójicamente, cuando yo estaba estudiando en la secundaria y en un proceso de campaña electoral, cuando él era candidato, fue en muchas ocasiones diputado para el primer distrito electoral del Distrito Federal, cuando era todavía un tema de la reforma política y todo esto. Y entonces me regalaron un lápiz que decía Pedro Luis Bartilotti. Pero llegué con mi papá y le dije, oye, me entregaron un lápiz. Ah, digo, Pedro Luis es mi amigo. Mucho. Bueno, ahí empezamos. Y después la historia nos fue volviendo a vincular, porque cuando yo llegué a Tabasco aquí ya hace 40 años, pues me encuentro con Pedro Luis. Fuimos vecinos ahí en un espacio y bueno, pero además tu papá también fue maestro de nuestra universidad y una gente muy querida y muy respetada, al cual te pido que lo saludes siempre con el aprecio y ese aprecio, bueno, pues ha ido escalando en la generación, en tu persona. Y me da mucho gusto y te agradecemos mucho. Así es que bienvenida a tu universidad, hoy de manera virtual. Doctor, pues muchísimas gracias. Con tanta cosa que me dice, ¿qué quiere que le diga? Estoy muy emocionada, muy agradecida, con muchísimo gusto yo le paso su recado a mi papá y de antemano le puedo decir que seguro será recíproco. Siempre ha tenido un gran cariño
hacia usted y hacia pues, su estado, ¿no? Básicamente. Yo estudié comunicaciones porque tenía dos propósitos en la vida y no me había Ujú. decidido cuál. Quería ser o corresponsal de guerra o productora. Y la verdad es que la carrera de comunicación era la única en ese entonces en todo el país que daba algunas materias de producción. Ni siquiera era, la producción no era considerada una carrera oficial, sino más bien era como un oficio. Pero pues al final de cuentas me decidí por comunicaciones, por querer ser productora, pero creo que las dos son iguales, ¿no? O sea, el ser corresponsal de guerra o ser productora estás en el mismo campo de batalla. Bueno, te tocó ya estar aquí en el campus específicamente. Sí, yo entré en la tercera generación y fue justo la primera generación que estuvo ya en el campus actual. Ha sido una experiencia inolvidable. Disfruté tanto mi etapa en la universidad, porque además, pues todos los de comunicación siempre éramos como la jonjolía y todos los moldes. En todas las carreras teníamos que ver, con todo lo que estaba haciendo en la universidad teníamos que ver. El primer equipo de fútbol femenil, el torneo de fútbol femenil, ahí estaba yo metida, fui presidenta de la carrera, soñaba con ponerle el techo al auditorio. Creo que fuera de ser cinco generaciones, que son las que a mí me tocaron a lo largo de mi carrera, compartir con, creo que la carrera de comunicación éramos una, porque de verdad era un mueganismo impresionante y todos nos llevábamos con todos y todos nos veíamos con todo y todo, no sé, fue una experiencia y una etapa que no, que difícilmente se puede olvidar. ¿No? ¿Qué elementos te dio la universidad para poder, diríamos, orientarte? Aunque bueno, uno a veces en la vida y ocurre, ¿no? Pues nos convertimos en todólogos, estudiamos algo, pero al final del día vamos encontrando nuestro camino. Mi papá me decía, es que yo quiero que estudies comunicación, yo me aferré a estudiar ciencia política y al final del tiempo acabé mi vida siendo parte de temas de comunicación, ¿no? Yo creo que ya traía yo el ADN en este tema. ¿Qué soñabas y si esos sueños se han ido cumpliendo, Miguel? Yo creo que la verdad, los sueños han sido rebasados y por mucho. Cuando yo quería hacer producción, a mí lo que me llamaba la atención era el poder juntar una cosa con otra, es generar esa alquimia que al final de cuentas hace el productor. ¿No? El productor es el que convierte los sueños en realidad de los creadores, del artista, es el que pone el plato, es el que tiende la mesa, es el que mueve todo el pandero y mueve todos los hilos por detrás. Y si algo sale bien, jamás va a ser reconocido. Siempre va a ser el actor, siempre va a ser el director, siempre va a ser el músico, siempre va a ser el artista el que da la cara. Pero si algo sale mal, seguro, el primero en pagarla es el productor. Lo deba o no la deba, ¿no? Es una profesión bastante ingrata, pero, pero que yo creo que no cambiaría por nada del mundo, porque desde niña me pasó al final de cuentas, era imposible que no nos dedicáramos al arte la gran mayoría de mis hermanos y yo, porque mi papá, pues sí, como bien lo decía, estaba muy ligado a la música, al arte, a la cultura. Este, estuvo en distintos lugares como secretario de Cultura, estuvo aquí en la Ciudad de México, estuvo en lo que se llamaba antes Socicultur, que es ahora el Instituto de Cultura. Y yo crecí en un ambiente en donde para mí lo natural era el teatro, era la danza, era la música, era la ópera, era la calle, lo que sucedía en el cotidiano, ¿no? La pintura, el ballet, en fin, fue algo como muy natural que cuando de pronto me di cuenta que la producción lo que hacía era eso, era poner todas las herramientas para que eso que veía el público se hiciera realidad, pues me emocionó. Sin duda yo creo que uno de los grandes momentos, acciones, de las grandes personas, de los grandes seres que están en mi corazón y que me dio la universidad es Miguel Estaño.
sin duda. Además de haber sido mi amigo, de ser un ser muy especial en mi corazón, fue mi maestro de dirección de escena, fue mi maestro de producción, fue el maestro de teatro, fue con quien experimenté subirme al escenario y probar lo que se siente estar arriba en lugar de estar atrás, lo que me hizo reafirmar que a mí no me gustaba el reflector, sino lo que me gustaba era eso, pasar bien con él. Le aprendí muchísimo, todos los viajes que hacíamos a la Ciudad de México o a donde se podía, para justamente tener pues esa capacidad, ¿no? Entre él, entre Enrique Medrano, cuando nos llevaba a la Semana de Comunicación en Monterrey o en la Ciudad de México, eran esas experiencias. La materia de audio era pasar de una grabadora análoga de carrete a empezar a manejar una consola con ciertos botones y ciertas cosas que hoy en día a mí me da la capacidad como para justo la semana pasada que tuvimos un concierto, yo estar al lado del ingeniero de audio y decirle, súbele, bájale, muévele, métele. O sea, salí con todas las herramientas habidas y por haber. Odié a mi maestro de cine porque me enseñó a ver el cine de otra manera, a sentarme y a ver cómo estaba hecho, de dónde venía el set, la iluminación, la ambientación, los actores, y dejé de ver las historias, porque el ojo se te va haciendo de una manera distinta. Y sin quererlo queriendo, creo que, creo que me convertí en una productora especializada en encontrar el error. Fuera de decir esto está increíble y esto está súper bien, mi ojo siempre ha ido a nos falta el hilo que está colgando en el quinto poste de no sé qué. Nadie lo ve, pero yo sí. Entonces yo sabiendo que ya hay un hilo ahí colgando, ya no es perfecto. Y creo que eso me ha ayudado a pasar por donde he pasado. En muchas ocasiones no es un tema poco común. Hay una disociación entre lo que un joven, niño joven, quiere hacer y lo que la familia ha diseñado para que sea. Y creo que tú tuviste una enorme ventaja, ¿no? ¿No? O sí también tuviste esta restricción, decían, ¿para qué vas a estudiar esto? Sí, claro, mi papá juraba, porque además él fue director de difusión este, en algún momento, de comunicación social. Y entonces yo estaba estudiando y me acuerdo que llegaba todos los días con todos los cerros de periódicos y de notas y de todo y me decía, aquí está, porque él juraba que yo iba a seguir sus pasos. Y yo le rompí el corazón a la tercera vez que le dije, papacito lindo, gracias, pero no, leer noticias me deprime y ya el mundo está muy deprimido, ¿no? Y entonces me quedó viendo como de, ¿qué vas a hacer? Le dije, no lo sé, no sé qué voy a hacer, sí llega y en las noches yo llego muy tarde a la casa, salgo muy temprano y de pronto me dice, ¿cuándo duermes? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo haces? Digo, pues es que eso sí, no lo hurté, ¿no? Lo heredé. Mi mamá decidió, siendo arquitecto, decidió dedicarse a la vivienda rural, a la vivienda por autoconstrucción. Entonces yo salía de la primaria y me iba con mi mamá a donde estaba ella con la gente de la colonia haciendo lo que estaba haciendo, y yo me sentaba en la tierra con los chavitos de mi edad y les empezaba a decir, ah, pues mira, y 2 más 2 son 4 y estas cosas son así. Para mí es tan importante la persona que abre la puerta o la persona que te ayuda con la limpieza como el que da la cara y se sube arriba del escenario. ¿Cómo producir tu propio guión y tu propio camino en la vida? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué te orientaste al tema de la producción? ¿Te has vinculado a la cinematografía, al teatro? Y sobre todo, bueno, me gusta mucho esto que comentas porque es muy grato ver a una persona, me refiero a ti, que hoy en este contexto en donde pareciera que lo que en el pasado se veía como normal, ¿no? El hacer estas diferenciaciones, el señalar las clases sociales, hoy, dice Sigmund Bauman, ¿no? Filósofo polaco, estamos empezando a ver el mundo a través del espejo retrovisor. ¿Tú cómo te sientes hoy en ese contexto? Sin duda lo que tienen las artes, lo que tiene la cultura es esa sensibilidad en el ser humano
que de pronto te das cuenta que ya somos 2 o 3 locos que queremos hacer lo mismo, que vamos luchando más por romper esas fronteras, aunque en efecto tengamos un vecino este, que se siente Dios Padre y pobrecito, porque la vida le hará saber que no. Pero sin embargo hay cosas muy interesantes que precisamente están sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos. Todos los hijos de los chicanos que fueron hijos de migrantes están retomando su lengua originaria, sus costumbres, su vestimenta, su origen, y están haciendo una mezcla dentro de lo que ellos crecieron ya como ciudadanos estadounidenses, pero retomando todas las raíces de, principalmente de cada estado de donde hayan venido, de la ciudad de México, pero de Latinoamérica. Y eso está generando un movimiento cultural que no es gratuito que este señor piense lo que está pensando, porque poco a poco fue retomando, México fue cobrando, fue recuperando su espacio natural. Y hay una guerra contra la que no se va a poder. O sea, él podrá apretar un botón, él podrá levantar un muro, él podrá hacer una serie de cosas, pero no le va a ser tan fácil. Huntington, que era un investigador muy afamado en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, hablaba del peligro de que estábamos en estos territorios que nos quitaron a mediados del siglo antepasado, perdón. Es que están mexicanizando nuevamente, están colonizando. Y cuando tú vas a la Plaza Olvera en Los Ángeles, ¿no? Y encuentras carritos, el refresco y comida, y hablas y ves a esas personas que hablan, ¿no? Un idioma obviamente campechaneado y todos los elementos. Muchos de los migrantes que se legalizaron al paso del tiempo y que son hijos de migrantes, votaron por quien es hoy presidente de los Estados Unidos. Y Claro. entonces uno dice, ¿no? Y eso ya había pasado con Schwarzenegger cuando fue gobernador de California, ¿no? Entonces, esos conceptos es que bueno, ya se está mexicanizando esto, hay esta visión, es que el sueño americano se convierte en un transformador de las ideas y de los planteamientos en un momento determinado. Yo creo que sí. O sea, sí creo que hace, vamos, sin duda no es que tengan una vida mejor. Tienen un poder adquisitivo mayor. Eso sí es una realidad. Mi teoría personal es qué sucedió, por qué se voltearon, porque además, claro, la llevaba de perder, ¿no? ¿Por qué en el último momento se voltearon? Pues porque va de por medio una green card, una nacionalidad, un mantener el estatus de vida que tienes allá, a los que ya lo tienen. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero no hay alguien más agresivo en migración a la hora de cruzar o de bajarte del avión y llegar que un mexicano contra un mexicano. Y que además te va a decir que no habla español y te va a decir que no sabe y que desconoce totalmente, porque son a los que les tocó picar la piedra, les tocó ser perseguidos, les tocó luchar por poder tener una ciudadanía y son por los que el gobierno de Estados Unidos votó para que sí tuvieran la nacionalidad, ¿no? Y están condicionados. Este concepto de producción, ¿por qué a veces lo hablamos como si fuera un modelo, un esquema capitalista, ¿no? El modo capitalista de producción, ¿no? Generar riqueza, transformar la sociedad. ¿Cómo un productor, en el caso del teatro, en el caso del cine, puede ser un transformador y puede generar que los sueños de muchos se conviertan, diríamos, en una visualización que transite a una biografía ya en el resto de su vida? Pues es que de entrada hay distintos productores. O sea, lo que es un productor ejecutivo en cine es el productor que suelta la lana. El jefe de producción, el gerente de producción es el que va y mueve todo el pandero y tiene, en el mejor de los casos, tienes a varias personas que van contigo y alguien que se encarga del vestuario y alguien que se encarga del arte y alguien que se encarga de la fotografía, etc. O sea, tienes todas estas manos que te pueden ayudar. En el teatro es al revés. El productor a secas es el que suelta la lana, es el que financia el proyecto.
El productor ejecutivo literal es el que ejecuta, es el que te vas a la calle, o sea, buscas en todos lados dónde está el elemento específico que necesitas poner o quién te lo va a realizar, este, o dónde lo tienes que pedir. Y al final de cuentas, ¿qué es ser productor? Ser productor es el ajonjolí de todos los modos. Tienes que saber de administración, de mercadotecnia, de comunicación, de diseño, de arte, de contaduría, de leyes. O sea, tienes que tener un poquito de cada una de las distintas carreras. Y eso es justo lo que te da ser un comunicador. Hay una No, cosa que es una línea muy, muy, muy delgada y que sí existe una gran diferencia, aunque parezca que no, entre ser un gestor y ser un productor. Y como de pronto el ser gestor se volvió de moda de 10 años para acá, este, todo, o sea, no todo productor es gestor y no todo gestor es productor. El gestor literal es el que gesta, o sea, es el que te va a decir, yo conozco, no sé, a la Universidad de Olmeca, al taller de la Universidad de Olmeca, lo vamos a ligar con una aerolínea y con una línea de hoteles y lo vamos a vincular con el sistema de teatros para que llegue a Tabasco, ¿no? Entonces el gestor lo que hace es que se siente y les dice, háblense todos, aquí están los amiguitos, están mis primos, pues, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace. El productor es el que hace parte de la gestión, pero además es el que convence al mundo de por qué invertir en un proyecto. Es el que hace el análisis de cuál es el mejor costo-beneficio, es el que sabe los dos presupuestos, tanto el económico como el presupuesto tiempo, porque todo tiene su tiempo. O sea, tú tienes, si vas a filmar una película, tienes cierto tiempo para hacer la preproducción, para hacer el rodaje y para hacer la postproducción. En el teatro, ¿cuánto tiempo vas a tener a los actores ensayando, haciendo un trabajo de mesa? Pero, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en construir? Porque todo va a la par. Una vez que alguien entra al escenario o que entras al set de filmaciones o entras al set de grabaciones, ya debió haber llegado la producción, ya debe de llegar el personal artístico, ya debe de llegar el personal creativo y es tu responsabilidad. en el contexto del cine, porque pues seguramente tu papá y ya luego tú lo fuiste aprendiendo en la cotidianidad, México ha tenido etapas muy importantes en el cine, ¿no? El cine de oro, toda esta presencia de productores y directores muy importantes, y luego tuvimos una etapa funesta, ¿no? Cuando el tema de estas ficheras, ¿no? Que era lo que veíamos en el cine. Y hoy pues hemos empezado a recuperar algunas cuestiones, sobre todo en un contexto, y tú lo conoces porque trabajas en el contexto oficial, en donde lamentablemente la aportación del Estado, con E mayúscula, al contexto cinematográfico y de teatro se ha reducido significativamente. Y no sé si eso es un tema que también es lo que ha provocado que muchos directores que ahora incluso han ganado premios Oscar en la dirección, en la fotografía, hayan escalado a esos sistemas internacionales porque quizá en México no han encontrado los parámetros. ¿Tú cómo visualizas hoy el tema del cine, del teatro, desde el punto de vista de política pública? Sin duda México ha tenido sus etapas. Yo pensaría que hablando desde el cine de oro para acá, esta sería su tercera etapa de crecimiento. Está pegando con tubo. Hay creadores brutalmente talentosos, artistas, actores, actrices que han, pues eso, que han salido, que han cruzado esas fronteras. ¿Qué sucede? Yo creo que Yo creo que nos acostumbramos a que papá gobierno nos diera siempre todo y no hay recurso natural ni humano ni físico que aguante una eternidad y menos en un país con tantos millones. Creo que lo que, en mi opinión, le faltó al gobierno fue enseñarnos cómo sumar entre unos y otros, ¿no? Cómo cada uno poner la parte que nos corresponde para poder crecer y entonces sí,
tener el mismo acceso a todo. Porque si no se convierte en tienes que atender a una parte y tienes que desatender a otra, por lógica. Y cuando volteas a atender a esta que desatendiste, tienes que desatender a la otra. Y es un ping-pong en el que vas tapando hoyos. Porque somos muchos, porque si hay un bache en donde hubo una sociedad que se acostumbró a estirar la mano para recibir y dejó de producir. Mirel, estamos en un contexto en donde yo te pregunto, cuando vemos en streaming, en Netflix, 100 años de soledad, ¿no? Un intento de hacerlo, o las obras de, pues de nuestros autores más importantes de este modelo de literatura que tuvo un impacto a nivel mundial, que es esta visión de la magia en el cine. Tú, ¿hacia dónde vamos? Porque hoy, pues prácticamente ya no necesitamos leer 100 años de soledad o no necesitamos leer las obras de Shakespeare, nos las llevan en streaming. ¿Ese contexto está ayudando a la sociedad o es un retroceso? ¿Tú cómo lo visualizas? Yo totalmente lo veo como un retroceso. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años mi pensamiento ha sido que la tecnología fuera de hacernos avanzar, al contrario, porque estamos cada vez más condicionados. Todo lo tienes ya a la mano, a la vuelta de la esquina. O sea, antes el mover el dedito para marcar un teléfono era generar una memoria y una retentiva tremenda. Todos nos sabíamos los números de todo el mundo y ahora ya es apretar un botón porque ya no te acuerdas, ¿no? O sea, yo a estas alturas me acuerdo de mi número y me acuerdo del número de mis papás y creo que de dos o tres personas más, cuando antes eras el directorio telefónico andante, ¿no? ¿Tú crees que hayamos decaído en la creatividad o es que estamos viviendo, yo no la entiendo, otra época en la que el reggaetón o algunos elementos musicales que no me satisfacen, no me llenan, pues son los factores y tenemos que entenderlos porque también es parte de una cultura, ¿no? De una cultura de la edad específica. ¿Tú cómo visualizas el tema de la creatividad? O sea, sí creo, me costó trabajo entenderlo en algún momento, porque sí estaba yo muy casada y decía, es que ya no existen, específicamente con un peso pluma, por ejemplo, en donde a mí en lo personal no me cabe en la cabeza como es que tiene esas letras, ¿no? Pero una vez que volteas y empiezas a ver qué sociedad es a la que va dirigida o qué lucha es la que está queriendo tener una generación, puedes entender. Yo creo que ahorita esta generación a la que va enfocada Peso Pluma es una generación que es una generación justo frágil. Es la que se siente agredida todo el tiempo, es la que se siente acosada, pero es la que siente que merece el todo sin el mínimo esfuerzo, porque fue una generación que creció en una cúpula de cristal, ¿no? Es decir, vivió con una... Esa es mi percepción. Vivió con una venda o una veladura, un velo enfrente pensando que el mundo era muy fácil y que todo lo iba a tener con estirar la mano y la verdad es que son jóvenes que si se suben por primera vez al escenario a cantar, a bailar, a actuar, a tocar un instrumento, piensan que ya tienen el derecho de que el mundo los vea de abajo para arriba, ¿no? O sea, ya crecieron, ya son las estrellas, ya no los puedes tocar, ya les tienes que pagar los millones, ya no tienen que hacer lo que se conoce como esto de picar piedra, no hacer carrera. Pero sin embargo, detrás de ellos viene lo que yo creo que va a ser la generación que va a sacar a este mundo, específicamente en México, del hoyo si lo sabemos guiar. O sea, creo que ahora es responsabilidad de mi generación, o por lo menos yo me siento responsable de poder darles esas herramientas a esa generación de 19 años para abajo, que son los que recibieron todos estos estímulos, que su forma de pensar está totalmente desarrollada,
mucho más que nosotros, que entienden las cosas de una matemática abismal y que lo que necesitan es poder canalizar, si es a través de la música, si es a través del canto, si es a través del teatro, si es a través de la danza. O sea, le estoy hablando de una generación de chavos que todo lo hacen matemáticamente. O sea, la música ya no es solamente las notas que conocimos usted y yo, do, re, mi, ¿no? O sea, ya es una numerología, el pentagrama ya es una numerología, ya es toda una estructura matemática, los pasos de baile, el actuar, el cómo, a qué ritmo vas a decir la palabra, el texto para que pueda pasar. Es tremendo lo que está viendo. Tienes en tus manos hoy una tarea, tuviste durante buen tiempo el tema de la música y ahora vuelves a, digo, no porque la música no haya dejado de ser parte de tu vida, pero vuelves al teatro y eres ahora la responsable. ¿Qué es lo que piensas tú hacer en esta tarea que ahora tendrás? Híjole, pues sí es una cosa. Yo nunca dejé de estar fuera de los escenarios, nunca dejé de producir. Producía, o sea, empecé produciendo cine, después producí danza, después producí teatro, después performance, después festivales, hasta llegar a la ópera y hasta llegar a la música, ¿no? O sea, me tocaba producir festivales de cantantes, de músicos, de compositores, insisto, todo lo que tiene que ver en la escena. ¿Y qué sucede ahora entrando al sistema de teatros? Para mí es el regalo mayor porque creo que el paso por la coordinación era la pieza que era el eslabón que me faltaba, que era tener mucho más de cerca y vivir a la comunidad de música. Y el estar ahora en el sistema de teatros lo que significa es que ahora sí que tienes que echar a andar todo, ¿no? O sea, hay todo un planteamiento de programación de todas las artes escénicas en donde tienes que buscar la equidad, tienes que buscar la apertura hacia nuevos talentos, hacia nuevas propuestas. Eh, tienes que abrir la puerta a nuevos públicos. El mexicano, por derecho, o sea, por natura, más bien tiene derecho al acceso a la cultura. Y para mí fue muy impresionante. No me pasó una vez, me costó, o sea, me pasó varias veces en donde lo que sucediera que de pronto yo veía personas que se quedaban viendo el Palacio de Bellas Artes y decían, wow, debe ser muy bonito, ¿no? Y de pronto le decías, pues, ¿por qué no pasa? No, es que yo no tengo derecho a entrar. Estando las puertas abiertas. O sea, hay un muro invisible, como hablábamos hace rato de nuestro vecino, en donde ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo que creo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está dándole un énfasis pues, a las comunidades, a la población más vulnerable, más lastimada por muchos años, ¿no? Pero en donde lo platicaba yo con mi secretaria y le decía, por mi forma de ser, por mi manera de percibir el mundo, es que más bien lo que tenemos que hacer es romper esas fronteras. Hay experiencias en Tabasco de teatro muy importantes, el teatro campesino que se hizo, ¿no? En la Sin época de duda. don Enrique González Pedrero, ¿no? Aquí hay muchas compañías pequeñitas, incluso la propia de la universidad que dejó como semilla Miguel. Pero tú qué recomendarías, qué tendríamos que hacer y sobre todo, bueno, yo no, porque decías, vamos a esperar todo del gobierno. Bueno, yo quisiera, si la universidad fue en su momento y lo hizo durante mucho tiempo, en la época del doctor Lácidas, que fue un rector extraordinario de nuestra universidad, se impulsó mucho. ¿Qué tendríamos que hacer como universidad para impulsar el teatro, la música, las artes en general, en un contexto en donde evidentemente no es tema de dinero, sino de creatividad, como tú nos los has enseñado a lo largo de esta plática? Pues es voluntad, doctor. Y me queda claro que usted la tiene, y no es nada más la voluntad suya. Tiene que ver también con el interés pues de los alumnos, de los estudiantes, de los integrantes de la universidad y del país entero. Siempre que hablaba con Miguel me decía, estoy cansado de que vengan estas cosas y que no vengan otro tipo de teatro, otro tipo de arte. Pero si sale un actor de televisión se va a atascar. La gente se va a pelear por estar ahí. Y no le va a importar lo que sea, ¿no?
Yo le voy a poner el ejemplo de para mí lo que es aquí en la Ciudad de México y que lo podemos traducir muy bien en Tabasco. Yo he visto gente empeñar su televisión para ir al Auditorio Nacional o al Autódromo a escuchar a Taylor Swift o alguna cantante o algún cantante internacional. A pagar boletos de 10,000 pesos. Pero no son capaces de pagar 150 pesos en el mejor de los casos. Porque si eres estudiante te cuesta 75. Y si perteneces al gobierno te dan el 75% de descuento. O sea, pagas 25 pesos. ¿No? ¿Qué tendría que hacer la comunidad, la universidad? Yo le diría, rescate ese taller. Ese taller tiene que regresar a la universidad. No estar en algún otro lugar, en el centro o en algo así. Tendría que estar dentro de sus instalaciones, que es su casa. Porque esa es la mejor manera para que entonces el resto de las carreras digan, no solamente comunicación, o no solamente aquel que quiere ser actor, es el que tiene que pasar por aquí. Porque a todos nos da flojera recorrer 14 kilómetros para llegar a la ciudad y encima de todo irte al centro o a no sé dónde esté, y siempre vamos a tener algo más importante que hacer. ¿No? Pero es como el deportista. El que quiera hacer básquetbol lo va a hacer si tiene una cancha de básquetbol ahí. Pues, ¿no? Quienes hicimos deporte, quienes hicimos arte, sabemos que hay que caminar para llegar, ¿no? No sé si es la ruta de San Juan, pero hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Pero creo que lo que sí tiene que hacer es eso. Tiene que empezar por ahí. Yo creo que Víctor tiene la capacidad y es un muy buen heredero de Miguel. Creo que es el que más cerca estuvo. Pero le firmo donde quiera, doctor, si usted regresa el teatro el taller de teatro en la universidad, va a ver lo que va a suceder. Mirele, un abrazo, un beso, y a los que nos escucharon ese día en este nuevo episodio de la octava temporada, bueno, pues creo que van a salir muy fortalecidos y sobre todo con tareas. Y yo te reitero que esta recomendación que haces la vamos a tomar en cuenta y volverá a la universidad este taller que es de donde salió, donde nació y a donde debe de estar. Te mando un abrazo y un beso y gracias. Y me encantará estar ahí el día que lo haga y yo, cuente conmigo para lo que sea. Yo feliz de la vida. Amo a mi universidad. Soy 50% orgullosamente tabasqueña. Y la dicha de estar en el teatro, en el Teatro Esperanza Iris, es una locura. Entonces, el puente está tendido. Ambas partes tenemos que cruzarlo, ¿no? Perfecto, pues ese puente lo vamos a mantener y vamos a tener, obviamente, la posibilidad de tenerte y contar contigo para siempre. Muchas gracias. Sin duda. Gracias por todo. Y a los que nos vieron y nos escucharon el día de hoy, pues gracias. Y acompáñenos, síguenos acompañando porque todavía esta octava temporada tiene mucha cuerda por delante y sean parte de esta universidad que es la Universidad del Futuro hoy. Gracias y hasta la próxima.